La venta de mi empresa por 3 millones. Hace poco más de 2 años, mi matrimonio de 5 años con Luciana, que yo creía fuerte y lleno de amor, empezó a desmoronarse. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico y yo ingeniería informática. Mientras Luciana trabajaba en una agencia de publicidad, yo me dedicaba a construir mi propia empresa de desarrollo de software, invirtiendo noches, fines de semana y vacaciones. No éramos ricos, pero vivíamos bien en nuestro apartamento y siempre nos apoyamos mutuamente. Luciana entendía mi dedicación. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde e incluso me ayudaba con presentaciones importantes. Éramos un verdadero equipo, o al menos eso pensaba. Todo cambió después de una cena con sus amigas de la universidad, Carmen, Daniela y Patricia. Las llamaba el Escuadrón Implacable, y nunca me cayeron bien, especialmente Carmen, recién divorciada de su tercer marido, un banquero que la había dejado con un generoso acuerdo de divorcio. Esa noche, cuando Luciana regresó a casa, no me besó como siempre. Se fue directo a la habitación, y su respuesta a mi pregunta de si todo estaba bien fue un simple sí, sin mirarme. Al principio lo atribuí a un mal día, pero el cambio en ella se hizo evidente en los días siguientes. De repente, empezó a criticar todo. Nuestro apartamento era demasiado pequeño, mi ropa anticuada, mi coche vergonzoso. Finalmente, cuando le pregunté qué pasaba, explotó. Carmen dice que merezco mucho más que esto. Mira a sus exmaridos, todos empresarios exitosos. Y tú, llevas 5 años con tu startup y a duras penas llegamos a fin de mes. ¿Cuándo vamos a tener la vida que merezco? Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. A duras penas llegamos a fin de mes. Teníamos un hogar, 2 coches pagados y ahorros. Mi empresa crecía. ¿De qué vida estaba hablando? Ella no sabía, ni nadie más salvo mi socio Mateo, que estábamos a punto de cerrar una negociación que cambiaría nuestras vidas por completo. Luciana se volvió cada vez más distante. Las cenas juntos cesaron y nuestras conversaciones se limitaron a lo mínimo. Un día, llegué a casa y la encontré haciendo una maleta. Me voy a quedar con Carmen unos días, me dijo. Necesito pensar en lo que realmente quiero de mi vida. Intenté hablar con ella, pero fue inútil. Se fue esa misma noche, dejándome solo con mis pensamientos y un negocio a punto de explotar. Las semanas que siguieron fueron dolorosas. Luciana apenas respondía mis mensajes, y cuando lo hacía, era con respuestas cortas y frías. Sus amigas la habían convencido de que merecía otro tipo de vida, otro tipo de hombre. Lo que ella no sabía era que yo estaba a punto de demostrarle lo equivocada que estaba. Mientras mi matrimonio se desmoronaba, mi socio Mateo y yo estábamos en la etapa final de negociar la venta de nuestra empresa a una multinacional de tecnología. Luciana volvía esporádicamente para recoger más ropa. Me trataba como un extraño. Una tarde, mientras guardaba unos libros, sonó mi teléfono. Era Mateo, emocionado, con una nueva oferta, $2,5 millones, más un contrato de consultoría de 500,000. Tapé el micrófono y le pedí que me llamara más tarde, pero Luciana ni siquiera mostró curiosidad. Antes me habría preguntado de inmediato, pero ahora simplemente continuó empacando. Incapaz de soportar más la incertidumbre, le pregunté si algún día volvería. No lo sé, Alejandro. Carmen dice que necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Mi frustración explotó. ¿Desde cuándo Carmen toma decisiones sobre nuestra relación? No es solo Carmen, respondió. Todas mis amigas piensan lo mismo. Me conformé demasiado pronto. Mira, tu pequeña empresa nunca despega. Los exmaridos de Carmen son ejecutivos, dueños de empresas multimillonarias. Le pregunté si eso era lo que quería, un hombre rico que pudiera comprarle cosas. No lo simplifiques. Quiero un hombre ambicioso que pueda ofrecerme la vida que merezco. Estoy cansada de esperar a que tu negocio despegue mientras veo pasar los mejores años de mi vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. 5 años juntos y parecía que nunca me había conocido, que nunca había entendido mi visión. Solo veía un pequeño negocio que no le ofrecía los lujos que sus amigas disfrutaban. Las siguientes semanas fueron peores. Luciana dejó de responderme por completo. Veía sus fotos en redes sociales, en restaurantes y clubes caros, siempre etiquetada con frases como «nueva vida» o «merezco lo mejor». Una noche, mientras revisaba los contratos, recibí un mensaje de ella. «Necesitamos hablar. Estaré en el apartamento mañana a las 5». Mi corazón se aceleró. ¿Se había dado cuenta de su error o venía a pedir el divorcio? Apenas pude concentrarme en el trabajo. Al día siguiente, ordené el apartamento, me puse una camisa nueva y compré sus flores favoritas, los lirios blancos. Aún tenía esperanza. A las 5:15, Luciana llegó acompañada de Carmen. Carmen se quedó en la sala mientras Luciana me llevó a la habitación.
He estado pensando mucho, empezó a decir sin mirarme a los ojos. Creo que necesitamos un tiempo separados. No digo que sea para siempre, pero un tiempo. ¿Tiempo? Llevas más de un mes viviendo con Carmen, le contesté. Es diferente. Quiero hacerlo oficial, un periodo de separación para reevaluar nuestra relación. ¿Reevaluar qué exactamente?, pregunté con amargura. Si soy lo suficientemente rico para ti, no es solo por el dinero, es tu falta de ambición, de visión, respondió ella. No pude evitar reír. ¿Falta de ambición? ¿Tienes idea de lo que he estado construyendo todos estos años? Sí, dijo. Una pequeña empresa que apenas da... Su voz se apagó, pero ya había dicho suficiente para vivir. Mientras tanto, veía a mis amigas disfrutando de la vida, viajando, comprando casas. Esas cosas se las compraron sus exmaridos, Luciana, le respondí. Ellas no hicieron nada para ganárselas. De repente, Carmen, que había estado escuchando desde la sala, apareció en el umbral de la habitación. No le permito que hable así de mis amigas. Ellas sí saben valorar a un hombre de verdad, no como usted, un mediocre conformista. Estaba a punto de contestarle cuando sonó mi teléfono. Era Mateo. Por la expresión de su cara supe que eran buenas noticias. Tengo que tomar esta llamada, le dije a Luciana mientras salía. ¡Claro!, gritó ella. Tu precioso negocio siempre es más importante. Ignorándola, contesté el teléfono. La llamada duró menos de 2 minutos, pero lo cambió todo. Al volver a la habitación, Luciana y Carmen hablaban en voz baja. ¿Entonces quieres separarte formalmente?, pregunté, manteniendo la calma. Sí, respondió Luciana sin dudar. Carmen conoce a un buen abogado que puede encargarse de todo. Asentí despacio. ¿Y qué haremos con el apartamento? ¿Y nuestros ahorros? Carmen intervino de nuevo. Es obvio que Luciana tiene derecho a la mitad de todo, incluyendo tu pequeño negocio, por supuesto. En ese instante, algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no había vuelta atrás. La mujer que había jurado amarme en las buenas y en las malas, me estaba abandonando porque sus amigas la habían convencido de que merecía a alguien con más dinero. Y lo peor de todo es que no tenía idea de lo que acababa de perder. Mientras las veía discutir cómo dividir mis bienes como si yo no estuviera presente, sentí una extraña claridad. Me di cuenta de que era lo mejor que podía pasarme. Estaba viendo a mi esposa tal como era, superficial, materialista e influenciable. «Sabes, Luciana», dije, «tienes razón, deberíamos separarnos». Mi tono tranquilo pareció sorprenderla. Ella esperaba súplicas y lágrimas, pero solo encontró aceptación. «Bien», dijo, visiblemente confundida. «Le diré a Martín, el abogado de Carmen, que prepare los papeles». «No será necesario», respondí. «Yo tengo mi propio abogado. De hecho, lo he necesitado bastante últimamente». Carmen soltó una risita despectiva. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué? ¿Para proteger los 4 pesos que vale tu empresa? Ignoré su comentario y me dirigí a Luciana. La llamada que acabo de recibir era de Mateo. Cerramos el trato. Vendimos la empresa. Vi cómo su expresión cambiaba del desdén a la confusión. ¿Vendieron a quién?, preguntó. A Tech Global. ¿Los conoces? Es la tercera empresa de tecnología más grande del mundo. El silencio fue absoluto. Incluso Carmen había perdido su sonrisa condescendiente. ¿Por cuánto?, preguntó Luciana con un hilo de voz. 2,5 millones por la tecnología, más un contrato de consultoría por otros 500,000 durante los próximos 2 años. Luciana se desplomó en la cama, pálida como un fantasma. Carmen, por primera vez, se había quedado sin palabras. Pero nunca dijiste nada», balbuceó Luciana. ¿Decir qué? ¿Que mi pequeña empresa que nunca despega estaba desarrollando una tecnología revolucionaria? ¿Que las noches que pasaba trabajando no eran por incompetencia, sino por dedicación? ¿Que mientras tú y tus amigas se burlaban de mi falta de ambición, yo estaba a punto de cerrar el trato más importante de mi vida? Luciana se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo sabía que no eran de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de codicia, de una oportunidad perdida. Carmen se acercó a ella, susurrándole algo al oído, probablemente calculando cuánto podría sacarme en el divorcio. Pero yo también había pensado en eso. «Ah, y una cosa más», añadí, sacando un documento de mi escritorio. ¿Recuerdas esto? Era nuestro acuerdo prenupcial, firmado días antes de la boda. En aquel momento, había sido idea de su padre, preocupado de que su hija se casara con un emprendedor sin futuro. El acuerdo estipulaba que en caso de divorcio, cada uno se quedaría con los bienes adquiridos a su nombre. Mi empresa siempre ha estado a mi nombre, Luciana. El apartamento está a nombre de ambos, así que recibirás tu parte. Los coches también, pero la empresa y todo lo que acabo de ganar con su venta es legalmente mío. Carmen agarró el documento, leyéndolo frenéticamente.
Esto no puede ser legal. Estás estafando a Luciana. Pregúntale a tu abogado, Martín. Es perfectamente legal. Fue tu padre quien insistió en esto, ¿recuerdas? Para protegerte de mí, el pobre emprendedor sin futuro. La ironía era deliciosa. El acuerdo diseñado para proteger a Luciana de mi supuesto fracaso, ahora la excluía de mi éxito. Mi esposa me miró con una mezcla de rabia y desesperación. No puedes hacerme esto, Alejandro. Soy tu esposa, la misma esposa que me abandonó porque sus amigas le dijeron que merecía algo mejor. La misma que ni siquiera tuvo la decencia de preguntarme cómo iba mi negocio antes de decidir que yo era un fracasado. Carmen tiró del brazo de Luciana. Vámonos de aquí. Mi abogado revisará esto. Encontraremos la manera de impugnarlo. Las vi caminar hacia la puerta. Luciana aún en shock. Carmen furiosa. Antes de que se fueran, añadí una última cosa. Por cierto, Luciana, tienes razón. Mereces algo mejor. Mereces a alguien que te valore por lo que tienes en la cuenta bancaria, no por lo que tienes en el corazón. Alguien exactamente como tú. La puerta se cerró de golpe, y por primera vez en semanas, sonreí sinceramente. Era libre. La semana después de que Luciana se marchara, fue una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Mientras finalizábamos la venta de la empresa, recibí una avalancha de mensajes y llamadas de mi esposa, que pasaban de las súplicas a la ira, de las promesas a las amenazas. Fue un error, decía. Estaba confundida. Carmen me llenó la cabeza de tonterías. Para mi sorpresa, también empecé a recibir mensajes de Daniela y Patricia, las otras amigas del Escuadrón Implacable. Aparentemente, la noticia de los $3 millones se había corrido como la pólvora en su círculo social. De repente, todas querían saber cómo estaba, invitarme a tomar un café, a aclarar malentendidos. Era patético y transparente. Mi teléfono volvió a sonar. Era Luciana, por 10ª vez en el día. Contesté, más por agotamiento que por interés. ¿Qué quieres, Luciana? Necesitamos hablar, Alejandro, en persona. Me di cuenta de que cometí un terrible error. ¿El error de abandonarme o el error de hacerlo antes de que vendiera la empresa? Pregunté. Hubo un silencio. Eso no es justo, dijo. Sabes que nuestros problemas venían de antes. ¿Qué problemas? Nunca mencionaste ninguno hasta que Carmen te convenció de que merecías a alguien más rico. Ella ignoró mi comentario. Podemos arreglar esto. Somos un equipo, ¿recuerdas? Todo lo que construiste, lo construimos juntos. Casi me río en voz alta. ¿Juntos? ¿Dónde estabas tú las noches que trabajé hasta el amanecer? ¿Dónde estabas cuando tuve que hipotecar nuestro apartamento para financiar el último desarrollo? ¿Dónde estabas hace un mes cuando recibí la primera oferta? Yo estaba confundida. Carmen me hizo ver las cosas de forma distorsionada. No culpes a Carmen. Ella solo sacó a la superficie lo que ya estaba dentro de ti, respondí. Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más calculadora. El acuerdo prenupcial puede ser impugnado. Martín, el abogado, dice que podemos argumentar que no estaba en pleno uso de mis facultades cuando lo firmé. Así que ahí estábamos, de las súplicas a las amenazas legales en menos de 5 minutos. Adelante, inténtalo, respondí con calma. Yo tengo los medios para contratar a los mejores abogados de la ciudad. ¿Los tienes tú? Esto es injusto, gritó, abandonando toda pretensión. 5 años de mi vida desperdiciados contigo. Lamento que te sientas así. Debo colgar. Tengo una reunión con los ejecutivos de Tech Global. Esto no ha terminado, Alejandro. Oh, sí que ha terminado. Completamente. Colgué y bloqueé su número. Y luego hice lo mismo con Carmen, Patricia, Daniela y cualquier otro contacto relacionado con ellas. Era hora de un nuevo comienzo. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Luciana, aconsejada por Carmen y su abogado, intentó impugnar el acuerdo prenupcial, pero su argumento era débil y fácil de refutar. El juez falló a favor del acuerdo original, y cada uno conservó lo que estaba a su nombre. Luciana recibió su parte del apartamento, que vendí inmediatamente, uno de los coches y algunos ahorros, sumando unos $10,000. No era una cifra pequeña, pero comparada con los 3 millones que yo había recibido, era insignificante. Lo más sorprendente fue la rapidez con la que cambió su círculo social. Carmen, su gran apoyo durante la separación, de repente estaba demasiado ocupada. Patricia y Daniela simplemente dejaron de responderle los mensajes. Las fotos en redes sociales de restaurantes y clubes caros se detuvieron abruptamente. El Escuadrón Implacable la había abandonado al dejar de ser útil para sus propósitos. A un nuevo rumbo. Mientras tanto, mi vida tomaba un rumbo completamente nuevo. Con el dinero de la venta,
Compré un penthouse en el centro de la ciudad y empecé a planear mi próximo proyecto. Tech Global me había contratado como consultor, dándome tiempo suficiente para explorar nuevas ideas. Una tarde, en un café, se acercó una mujer a mi mesa. Era Andrea, una ex compañera de la universidad que ahora trabajaba como ingeniera en una importante empresa de telecomunicaciones. Alejandro, no puedo creer que seas tú. Leí sobre la venta de tu empresa. ¡Felicidades! Conversamos durante horas. Andrea era brillante, apasionada por la tecnología y completamente ajena al círculo de Luciana. Me contó sobre sus proyectos, sus ideas, sus sueños. No mencionó ni una sola vez marcas de lujo, restaurantes exclusivos o viajes exóticos. Hablaba de innovación, de cambiar el mundo, de crear algo significativo. Intercambiamos números y empezamos a vernos regularmente, primero como amigos, luego como algo más. Con Andrea, sentía que podía ser yo mismo. No tenía que pretender ser más rico o exitoso. Ella valoraba mi mente, mis ideas, mi forma de ver el mundo. 6 meses después de la venta, recibí un mensaje inesperado. Era de Luciana, desde un nuevo número. Vi tu foto con Andrea en LinkedIn. Pareces feliz. Quería disculparme por todo. Carmen y las demás ya no me hablan. Tenías razón sobre ellas. ¿Podríamos tomar un café algún día como amigos? No le respondí. No había nada más que decir. Esa noche, mientras Andrea y yo cenábamos en la terraza de mi penthouse, mirando las luces de la ciudad, pensé en cuánto había cambiado mi vida en menos de un año. Había perdido a alguien que creía que me amaba, pero que en realidad solo amaba lo que yo podía darle. Y había encontrado a alguien que me valoraba por quien era, no por lo que tenía. ¿En qué piensas?, preguntó Andrea, notando mi distracción. En lo afortunado que soy, respondí. ¿Por los 3 millones?, bromeó ella. No, dije tomando su mano. Por haber encontrado a alguien que ve más allá de ellos. Conclusión. A veces, la vida no te da lo que quieres, pero te quita lo que no necesitas para hacer espacio a lo que realmente mereces. Todos merecemos a alguien que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos o por lo que pueden obtener de nosotros. 6 meses después, Andrea y yo fundamos nuestra propia empresa de tecnología, combinando su experiencia con mis conocimientos. Esta vez, estaba construyendo algo junto a alguien que compartía mi visión y mis valores. No necesitábamos que nadie nos dijera lo que merecíamos. Lo estábamos creando con nuestras propias manos. Luciana, según me contó un antiguo amigo, ahora trabajaba como asistente de marketing en la misma agencia donde antes era diseñadora senior. Aparentemente, sus constantes ausencias mientras vivía con Carmen le habían costado su puesto. Carmen, por supuesto, ya había encontrado a su cuarto marido, un empresario inmobiliario, y no tenía tiempo para amigas en apuros. El karma, como dicen, es implacable. La vida de Luciana se convirtió en una pálida sombra de lo que había sido. El trabajo como asistente de marketing era monótono y mal pagado, una humillación diaria que la obligaba a tragarse su orgullo. En la agencia, las personas que antes la admiraban ahora la miraban con lástima, o peor aún, con la mirada de quien conocía su error fatal. Escuchaba susurros sobre el matrimonio de Alejandro, el éxito de su nueva empresa y el estilo de vida que disfrutaba con su nueva pareja, Andrea. Cada mención era un aguijón de arrepentimiento y resentimiento. Las noches que pasaba en su pequeño apartamento se volvieron silenciosas y solitarias. El dinero de la venta de su parte del piso se esfumó rápidamente, consumido por deudas y por un estilo de vida que ya no podía mantener. Carmen, la amiga que la había alentado a buscar un hombre de verdad, apenas respondía a sus mensajes. Al parecer, el círculo de Carmen no tenía espacio para perdedores. Luciana veía las fotos de su amiga en viajes extravagantes y cenas de lujo, siempre con una sonrisa de satisfacción. La envidia la carcomía, ya que se daba cuenta de que Carmen nunca la había visto como una verdadera amiga, sino como una pieza en su juego social. Una tarde de domingo, sola en su apartamento, Luciana navegaba por las redes sociales. Las fotos de Alejandro y Andrea aparecieron en su feed. Estaban en París, sonriendo y celebrando la apertura de una oficina europea para su nueva empresa. Su felicidad era tan palpable que la hizo llorar. Luciana se dio cuenta de que la vida que había buscado con tanta desesperación no era la riqueza, sino la compañía y el éxito que había tenido con Alejandro, los mismos que había desechado por la avaricia y la opinión de sus amigas. Le envió un mensaje a Alejandro, el primero en meses, y el silencio de su falta de respuesta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él había seguido adelante,
y el pasado, el nosotros, que ella pensó que podrían arreglar, ya no existía. Luciana finalmente comprendió que lo que había perdido no era el dinero o el lujo, sino el respeto y el amor de un hombre que la había valorado mucho antes de que ella fuera capaz de valorarlo a él. La ironía del destino era que, por querer lo que merecía, se había quedado sin nada. Luciana había aprendido la lección, pero a un costo muy alto. El precio de su avaricia y arrogancia no fue solo la pérdida del dinero, sino la pérdida de su dignidad y de las personas que realmente se preocupaban por ella. Se había convertido exactamente en lo que Carmen y sus amigas eran: una persona sola, obsesionada por el lujo, y una vida que era solo una fachada. Al final, la vida le dio exactamente lo que merecía: la soledad. El éxito de Carmen era una fachada construida sobre la desgracia ajena. Había prosperado durante años a costa de los fracasos de sus exmaridos y la ingenuidad de sus amigas. Luciana, al final, fue solo un escalón más en su ascenso social, un juguete que se había vuelto inútil, pero la vida, para Carmen, era un juego de apuestas, y la suerte, al igual que los hombres, podía cambiar de lado. Se casó con el empresario inmobiliario, su cuarto, y según ella, su último gran premio. Era rico, poderoso, y al principio, la cubrió de lujos y viajes. Sin embargo, lo que Carmen no se dio cuenta es que la riqueza de él venía acompañada de una ambición y un temperamento con los que no estaba acostumbrada a lidiar. A diferencia de sus exmaridos, que parecían contentos de ser sus víctimas, este nuevo hombre la veía como un trofeo, pero también como una inversión. Era tan implacable en los negocios como en casa, y cualquier rastro de independencia o de opinión de Carmen era rápidamente silenciado. Poco a poco, la vida de lujo se convirtió en una prisión dorada. Ya no podía gastar como quería, ya que cada centavo era auditado. Los viajes de placer fueron reemplazados por viajes de negocios, donde ella era solo la esposa del anfitrión, sin voz ni voto. Su red de amigas, basada en encuentros superficiales y chismes, comenzó a desintegrarse. Sin la libertad de gastar dinero y sin la energía para mantener las apariencias, dejó de ser la reina del grupo. Las amigas que ella ayudó a hundir, como Luciana, y las que la apoyaban, como Patricia y Daniela, comenzaron a alejarse, encontrando nuevos círculos sociales con nuevas fuentes de riqueza. El punto de inflexión llegó en una noche fría. Carmen, que siempre había sido la consejera de divorcios, se encontró en el papel de Luciana. Su marido le anunció que, debido a algunas malas inversiones y a una crisis en el mercado inmobiliario, necesitaba una separación legal para proteger sus bienes. No le pedía el divorcio por infidelidad o desinterés, la estaba abandonando por conveniencia, usando la misma lógica que ella le había enseñado a Luciana. El dolor del rechazo era familiar, pero la ironía era insoportable. Ella había construido toda su vida sobre la premisa de que el dinero traía la felicidad, solo para descubrir que el dinero también era su mayor debilidad. Carmen se encontró sin un centavo, sin amigos y con un historial de divorcios que hacía casi imposible encontrar a otro hombre rico. La máscara de confianza y arrogancia se agrietó, revelando a una mujer asustada y desesperadamente sola. El karma, como decían, era implacable. Se había deleitado en la caída de Luciana, pero no se dio cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Al final, comprendió la dura verdad. Su juego era de suma cero, y lo único que tenía para mostrar era una larga lista de examigas y una cuenta bancaria vacía.